Muy buenos días, les saluda Flavio Aucejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero darles la bienvenida a la ceremonia de inauguración de las actividades con ocasión de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en nuestra Casa de Estudios a nuestros participantes, 52 coroneles, en el marco de lo que llamamos el PAMOI 2020, ¿no? El programa que tenemos en esta inauguración, y en principio agradecerles la puntualidad con la que estamos iniciando, tiene el propósito de poder mostrarles a ustedes algunos aspectos que nos parecen importantes resaltar en este inicio de actividades un poco singulares por esta crisis que estamos viviendo. Entonces, sin más, vamos a primero proyectar un video institucional que ha sido preparado por la escuela para poner un poquito en contexto las actividades que hemos realizado el año pasado entre la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. En la mesa virtual nos acompañan el profesor Martín Tanaka, que es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, la profesora Giselle Romero, que es la directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, el coronel Carlos Lurita, que es el director de la Escuela de Posgrado. Se ha dispensado el general Jesús Vázquez porque fue llamado a último momento a atender algunos compromisos, entonces nos va a acompañar el coronel Lurita, el director de la escuela. Finalmente, quien les habla, Flavio Aucejo. Entonces, les pido por favor a los coordinadores de esta conferencia a través de Zoom, si pueden proyectar el video institucional. El 7º Congreso Internacional Policial, que es organizado entre la Policía Nacional y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, este año ha tratado sobre dos temas que son muy importantes. El primero referido a los aspectos de seguridad ciudadana y luego todo lo que tiene que ver con la investigación en el caso de situaciones al margen de la ley. 57 coroneles de la Policía Nacional, nos vamos contentos, felices de haber tenido una nueva experiencia, de haber captado conocimientos y tener todos los instrumentos para poder generar y gestionar dentro de los puestos que nos van a asignar este año. Por supuesto que los estudios que hacen nuestros coroneles en esta escuela van a mejorar sus conocimientos y su capacidad para poder hacer una buena gestión pública cuando tengan que salir al servicio. Eso se va a reflejar, por supuesto, en un mejor servicio a la sociedad. Este congreso lo que ha buscado es poder disertar a partir de experiencias internacionales y la experiencia de los propios oficiales y generales de la policía sobre los aspectos que actualmente representan un desafío para la sociedad peruana y en particular para la Policía Nacional, que es la organización responsable de velar porque todos los ciudadanos estemos en condiciones seguras. Considero que es muy importante que los policías llevemos este tipo de programas porque la sociedad requiere actualmente de una policía capacitada, especializada, con amplios conocimientos para la lucha contra el crimen organizado.
Los cursos que hemos llevado en esta diplomatura de gestión pública nos son útiles a nosotros como policías, nos dan todas las herramientas para poder continuar con nuestra labor administrativa y que todas las unidades de la Policía Nacional, lo que son nivel operativo, puedan concluir con sus labores efectivamente y así contribuir a lo que es la labor con la sociedad. Ahora vamos entonces a tener una charla a cargo del director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, el doctor Martín Tanaka. Adelante, Martín. Bueno, muy buenos días. Quiero empezar enviando un saludo al coronel Carlos Zurita, director de la Escuela de Posgrado de nuestra Policía Nacional, al profesor Flavio Aucejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno, a la profesora Giselle Romero, la directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de nuestra institución. Es una enorme satisfacción estar en este evento de inauguración de nuestro programa de maestría, contar además con la participación de ustedes. Esto siempre ha tenido la máxima importancia para nosotros y todavía más sentimos la responsabilidad y la importancia de estos procesos formativos en el contexto actual, ¿no es cierto?, que es tan difícil, tan complicado, y que nos ha obligado a adoptar esta modalidad virtual, que estoy seguro nos dará también satisfacciones, al igual que la modalidad presencial que solíamos hacer antes de los eventos que todos conocemos, ¿no? Lo que quiero hacer en esta presentación es precisamente hablar del contexto actual, de los desafíos que ha implicado para nuestro Estado atender la epidemia del COVID-19 y qué opciones y qué lecciones y qué aprendizajes podemos hacer preliminarmente, por supuesto, respecto a la respuesta estatal, a la respuesta gubernamental y a las políticas públicas referidas al enfrentamiento de esta crisis. Y creo que sería una buena introducción a los temas que ustedes van a ver en detalle a lo largo de este proceso formativo, ¿no? Entonces, voy a apoyarme en una presentación para que el asunto pueda fluir más fácilmente, ¿no? Entonces, como les decía, les quiero comentar sobre lo que yo evalúo son algunas decisiones de gobierno y de política pública en el combate al COVID-19 y resaltar los aprendizajes que podemos realizar o algunas lecciones que podemos sacar, ¿no? Bueno, un primer tema que creo que es muy importante, resaltar, esta es una epidemia, esta es una crisis que nos tomó por sorpresa a todos en todo el mundo, ¿no es cierto? Si es que vemos en este gráfico el reporte de personas fallecidas en una escala logarítmica que nos permite ver cómo ha ido evolucionando el número de fallecidos, conforme fueron pasando los días, podemos ver algo bien interesante, ¿no? Perú es esta raya roja que vemos aquí como hacia el centro del cuadro, ¿no? Y veamos que por encima, es decir, con unas tasas de crecimiento en cuanto a la mortandad conforme pasaban los días, podemos ver a países desarrollados, ¿no? Esta curva azul que se ve bastante empinada es la curva de España. Estas dos que se ven por aquí, que son con un color medio mostaza, acá podemos ver los casos de Italia, el caso del Reino Unido también. Acá podemos ver un poquito más abajo de China,
Por acá podemos ver el caso de los Estados Unidos, que ahora realmente está recibiendo un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjense que esa es una primera cosa que yo quisiera decir que llama la atención, ¿no? ¿Cómo así países desarrollados con una infraestructura y una capacidad de atención médica mucho mayor que la que tenemos los países sudamericanos han tenido tasas, digámoslo así, en cuanto a progresión del número de fallecidos mucho más dramática que las que estamos viendo nosotros? La rojita, como habíamos visto aquí, esta línea es la línea de Perú, la que está por aquí cerquita es la de Ecuador. Fíjense que antes Ecuador estaba por encima de nosotros, pero ahora ya la tasa de aumento en el número de fallecidos en nuestro país ha aumentado pues alarmantemente en los últimos días. Y por debajo de nosotros, por ejemplo, está Chile, que es otra referencia importante para nosotros, y la línea verde, que es como el caso virtuoso al que todos aspiraríamos llegar, porque ya el asunto está declinando, digamos, en intensidad, es Corea del Sur, ¿no? Entonces, acá hay una primera cuestión de política pública, ¿no? Es la clave que explica que tengamos estos patrones. ¿Por qué es que países con infraestructuras de salud mucho más débiles tenemos tasas de crecimiento de mortandad menores que la de los países desarrollados? Bueno, quizá parte de la pregunta tenga que ver con una excesiva, ¿no? Con una sobreestimación de las capacidades de los sistemas de salud y lo que hizo que estos países más poderosos, más avanzados, tardaran tiempo en tomar medidas de contención y medidas de confinamiento. Yo creo que se confiaron entre varios factores, por supuesto. Confiaron en sus capacidades, confiaron en su capacidad de mantener a raya la enfermedad a través de aislamiento de adultos mayores, a través de aislar a los casos positivos, sin necesidad de incurrir en medidas tan drásticas como la cuarentena, ¿no? Sin embargo, los países que éramos conscientes de que teníamos sistemas de salud más frágiles, optamos por medidas drásticas de confinamiento, de aislamiento, para ponerle en una palabra, el asunto de la cuarentena, ¿no es cierto? Y eso aprendimos de la mala experiencia de países vecinos. Creo que eso es algo muy importante también. Para tomar decisiones de política pública hay que contar con información, y muchas veces esa información nos viene de una perspectiva comparada, ¿no es cierto? Hay que mirar problemas parecidos en otros contextos y tomar decisiones sobre la base de esa información, ¿no? Y yo creo que mirando lo que pasó en China, mirando lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, es que el gobierno peruano tomó rápidamente la decisión de medidas de confinamiento. Perú fue relativamente pionero en tomar este tipo de iniciativas, como les decía, siendo muy conscientes de la debilidad de nuestro sector salud. Y entonces, esta es una idea que quisiera resaltar como algo pues que hay que lamentar, ¿no es cierto? Ahora, como ya se ha dicho muchas veces, estamos pagando el precio de años, de décadas de desatención del sector salud, y esa sería una gran lección hacia adelante, ¿no? Demos una miradita rápida a la situación del sector salud, ¿no? Aquí yo estoy citando un informe que publicó el Banco Mundial sobre la situación como el porcentaje del gasto, digamos, si es que uno mira el gasto total en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno, vemos que Perú está por debajo del promedio latinoamericano. Vemos que estamos muy por debajo de otros países, digamos, con quien nos solemos comparar. Perú está por aquí, pero fíjense que Colombia y Chile están claramente por encima en cuanto al porcentaje de gasto del producto que destinan en salud. Y estamos relativamente cerca de países, por ejemplo, de Europa del Este, como Rumanía o como Polonia. Dicho sea de paso, la comparación con países de Europa del Este es interesante, porque los países de Europa del Este también tienen tasas de mortalidad, tasas de letalidad menores que la de los países occidentales más avanzados, ¿no?
nuevamente acá se confirma que países como Polonia, Rumanía, tomaron medidas de aislamiento rápidamente, otra vez siendo conscientes de las debilidades de su sistema de salud, ¿no? Ahora, es cierto que gastamos poco, es cierto que deberíamos gastar más, pero también es cierto que a lo largo de los últimos años hemos dedicado más dinero al sector salud, ¿sí? De este mismo informe del Banco Mundial, si es que uno mira entre el año 2000 y el 2014 más o menos, hemos visto que porcentualmente el gasto público en el sector salud ha ido en aumento, claramente en aumento. Si es que estiramos las cifras al tiempo más reciente, veremos que el gasto social en salud ha seguido aumentando, ¿no? Recordemos que a finales del año pasado, a inicios de este año, nuestro gobierno declaró el año de la universalización del acceso a la salud como el nombre del año, ¿no es cierto? Es decir, ya estaba dentro del radar la importancia de dedicar más recursos al sector salud, pero es cierto que hay mucho más que se puede hacer, ¿no es cierto? Hay mucho más que se puede y se debe hacer, pero también es cierto que no es fácil pasar de un día para el otro a implementar estas medidas, y sobre los problemas de implementación es que hablaré más adelante porque me parece que es un asunto clave. No solamente tomar las decisiones y asignar recursos, sino el cómo hacerlo, cómo asegurarse que estas decisiones desencadenen políticas públicas eficaces, es un reto gigantesco al que hay que atender, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en contextos de países con sistemas de salud frágiles, tomamos estas medidas muy drásticas de declarar la cuarentena, declarar las medidas de inmovilización, ¿no? Ahora, aquí creo que hay una cuestión que resulta muy interesante y de la cual podemos aprender. Fíjense que si es que mira los primeros días de propagación de los casos de positivos, digamos, de infectados, de contagiados por el COVID-19, encontraremos que en muchos países se discutía si es que los países podían atreverse a implantar cuarentenas y lógicas de inmovilización muy drásticas. Y acá yo creo que hay un tema muy importante para tomar en cuenta de por qué los gobiernos toman decisiones drásticas como esta y otros no, u otros las tomaron muy tardíamente, ¿no? Para empezar, creo que hay un tema de autonomía gubernamental. Fíjense que yo pienso que hay países en donde las presiones de los sectores económicos pesan mucho en la decisión de tomar o no esta medida de política de decretar un confinamiento o políticas de cuarentena. Como se ha dicho, y con razón, establecer una cuarentena tiene efectos devastadores o tremendamente fuertes sobre la actividad económica. Declarar una cuarentena implica decretar que muchas empresas van a tener grandes pérdidas, que un número muy grande de trabajadores se verán muy afectados en su posibilidad de mantener su empleo. Yo creo que la experiencia sugiere que parte de la demora en Italia, en España, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en tomar medidas de confinamiento, tiene que ver con la preocupación por causar un daño muy grande sobre la actividad económica. Y la presión empresarial, la consideración de los intereses empresariales son muy importantes. En el Perú, en América Latina también hemos visto esto. Chile se demoró en tomar medidas de confinamiento. Por ejemplo, en Chile se discutía si es que los centros comerciales deberían cerrar. Y fue primero la población la que tomó la decisión de dejar de asistir a centros comerciales antes de que el gobierno tomara la decisión de cerrar los centros comerciales, digamos así. Entonces, una primera cosa muy importante es autonomía gubernamental. Es decir, los estados y los gobiernos tienen que tener la capacidad de tomar decisiones pensando en el bien común
por encima de los intereses particulares. Este es un tema que me parece muy importante y que ayuda a entender por qué es que el Estado peruano y el gobierno peruano pudo tomar estas decisiones, ¿no? Segundo, creo que es muy importante el liderazgo político. Tener un presidente que menosprecia o subestima las recomendaciones que le hacen científicos, los científicos, los epidemiólogos, pero también los científicos sociales, en fin, los expertos. Y otra cosa es un presidente que escucha el consejo de los expertos y toma decisiones sobre la base de lo que le sugieren, ¿no? Miren ustedes el caso del presidente Bolsonaro en Brasil, el caso del presidente Trump en los Estados Unidos. Yo creo que lo que vemos en el Perú es que el presidente Vizcarra se ha caracterizado por ser un presidente muy pragmático, ¿no? Entonces el liderazgo político en las más altas esferas de toma de decisiones también cuenta. Y el presidente Vizcarra no ha tenido miedo, digámoslo así, o no ha tenido problema en tomar decisiones, por ejemplo, de repartir bonos, incluso la lógica del bono universal que se tomó recientemente, y recoger de alguna manera propuestas que venían siendo impulsadas por sectores de izquierda, y tampoco ha tenido problema en lanzar un programa de rescate y de apoyo a las empresas a través del sistema bancario, que algunos dicen va muy de la mano de las recomendaciones de las grandes empresas, ¿no? Como que dependiendo de las circunstancias, toma decisiones que evalúa, son las más convenientes, y algunas de estas decisiones pueden ser vistas como más de izquierda, otras más de derecha. Yo diría que nuestro presidente es esencialmente pragmático, y esto es lo que explica la diversidad de medidas que se están tomando en diferentes órdenes de cosas. Y creo que también es muy importante la capacidad estatal, ¿no? Sabemos que nuestro Estado en general es débil, pero también es cierto que hay algunas islas dentro del Estado que funcionan con relativa eficacia. Por ejemplo, en las últimas semanas, ¿cierto? Hemos visto un esfuerzo muy, muy grande, por implementar estos sistemas de reparto de bonos, y esto implicó un enorme esfuerzo por parte de, por ejemplo, del MIDIS, ¿cierto? O diferentes iniciativas en las que participaron el sector trabajo, diferentes entidades públicas. Mucha gente decía, o temía, mejor dicho, el Estado no va a tener capacidad de generar en muy pocos días un padrón de beneficiarios para que los bonos lleguen a las familias a donde tienen que llegar. Y yo creo que en los primeros días del estado de emergencia, nos sorprendimos. En muy poco tiempo, nuestras entidades públicas fueron capaces de implementar un proceso enorme, digamos, porque implicaba repartir dinero a cientos de miles de familias, en un tiempo realmente récord, con un gran esfuerzo y un gran sacrificio de nuestros funcionarios públicos. Entonces, además, por supuesto, si es que podemos hacer estas medidas de reparto de bonos, de ayudas económicas, es porque hemos hecho ahorros y hemos sido disciplinados en los últimos años y en las últimas décadas. Entonces, alguna capacidad importante que hay que destacar teníamos como Estado para poder dar respuesta a los desafíos que enfrentábamos, ¿no? Entonces, yo creo que en balance uno podría decir que nuestra reacción como gobierno, como Estado, y las políticas públicas que se implementaron reflejan una reacción rápida, una reacción pragmática, y una reacción que demostró que nuestro Estado ha construido, al menos en algunas áreas, capacidades importantes para responder a desafíos gigantescos como los que nos tocó enfrentar recientemente, ¿no? Pero creo que también es cierto
que conforme han ido pasando los días, hemos ido tomando conciencia de que en medio de la buena respuesta hay tremendas dificultades, ¿no es cierto? Arrastramos problemas estructurales que son muy difíciles de resolver. Estos son datos hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, proporcionados por un egresado nuestro de Ciencia Política, José Luis Incio. Él en este cuadro pone el número, digamos, en esta línea, el número de hospitalizados en camas de unidad de cuidados intensivos. Fíjense cómo hacia el 18 de abril hay un repunte, ¿no es cierto? Hay un crecimiento muy, muy acelerado de pacientes en esta situación. Y fíjense en estas rayitas cómo es que han evolucionado el número de camas disponibles, ¿no? También acá vemos que el Estado peruano ha sido capaz de implementar un gran esfuerzo, ¿no? Y hemos logrado duplicar y ampliar en muy pocos días nuestra capacidad de implementar esta atención médica. Pero claro, la tasa de hospitalizaciones que requieren unidades de cuidados intensivos avanza tanto o más rápido que nuestra capacidad de habilitar nuevas camas, ¿no es cierto? Y como ya todos sabemos, estamos ya llegando al borde de nuestra capacidad hospitalaria y seguimos en esta carrera contra el tiempo de tratar de contener al virus, el número de contagiados, y al mismo tiempo seguir ampliando nuestra capacidad de respuesta. Pero ciertamente estamos en el límite, ¿no? Y en algunas regiones, por supuesto, ya la capacidad de atención se ha visto rebasada. A estas alturas, como les decía, vemos que empiezan a aparecer los problemas, nuestra capacidad de atender y de dar respuesta a la magnitud de los problemas, ¿no? Fíjense que en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que ha salido publicada este domingo y cuyos resultados estamos viendo a lo largo de la semana, encontramos que un 31% de los encuestados a nivel nacional declara que se ha quedado sin trabajo. Este porcentaje sube a casi el 60% de los encuestados en los sectores D y E. Entonces, fíjense que vemos que la presión, ¿no es cierto?, económica sobre las familias está siendo dramática. Vemos que casi un 10%, además de los encuestados, dicen que están saliendo a trabajar. Un 6% de los encuestados dicen que están saliendo a trabajar porque lo necesitan, aunque no tienen autorización. 6% uno dice, bueno, es un porcentaje minoritario, pero si ustedes lo ponen en cifras absolutas, estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no es cierto? Y eso ayuda a entender la situación que uno empieza a mirar en las calles, ¿no? Claramente estamos empezando a sentirnos desbordados, ya llevamos más de 40 días, ¿no es cierto?, de confinamiento. Les decía que si es que miramos a los trabajadores independientes, la misma pregunta, un 46% de los trabajadores independientes declara que se ha quedado sin trabajo, y también un 10%, más o menos 9-10%, afirma que sale a trabajar aunque no tenga autorización. Frente al desafío de las personas que se han quedado sin ingresos, el Estado optó por estos esquemas de alivio y de repartición de bonos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema aquí? Que los bonos, el Estado peruano está teniendo grandes dificultades porque esos bonos lleguen a las familias que lo necesitan. Es decir, tenemos el dinero, pero no tenemos los brazos y las piernas para entregar ese dinero a las personas que se necesitan, ¿no? Ese es el gran problema de la capacidad de implementación que tiene nuestro Estado, ¿no? Entonces, fíjense que el bono de 380 soles para familias más pobres solamente ha llegado al 19% del total de las familias. El bono de 380 soles para los independientes solamente ha llegado al 11%. Si es que uno mira el sector más pobre, el sector D y E,
el bono de 380 soles para familias más pobres, si no recuerdo mal, ha llegado a apenas un 25-27% del total de familias del sector D y E. En otras palabras, el Estado destina recursos, pero las personas que lo tienen que recibir no lo reciben, ¿no es cierto? Y luego el Estado también, asumiendo los límites de la capacidad de asignar y los bonos y de hacerlos llegar a quien los debe recibir, toma la decisión de asignar recursos a los municipios para que repartan víveres a la población más necesitada. Y encontramos que apenas el 12% de los encuestados han recibido víveres por parte de los municipios. En los sectores D y E, apenas el 16%. ¿No? Y pues vemos nosotros también noticias de que los municipios tienen recursos y no los ejecutan, no los gastan, ¿no es cierto? Y peor aún, en algunos casos encontramos serios problemas de corrupción en cuanto al reparto de estas ayudas, ¿no? Entonces, todo esto para llamar la atención sobre los serios problemas de implementación que tenemos. No es solamente asignar más recursos, ¿no? En los últimos años nuestro país ha tenido la suerte de acumular reservas, de acumular recursos, porque a la economía le ha ido bien, al sector minero le ha ido bien, en fin, eso ha permitido recaudar y hacer ahorros importantes que ahora queremos utilizar, pero la capacidad estatal es de lo que adolecemos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, si es que las personas tienen grandes necesidades, la ayuda gubernamental no llega, la cuarentena empieza a flaquear y los indicadores empiezan a mostrarlo, ¿no? Si es que miramos el número de personas fallecidas por millón de habitantes, vemos que lamentablemente ya estamos solamente por debajo de Ecuador. Ecuador fue el peor caso, el más dramático de América Latina, y lamentablemente nos estamos acercando a las cifras de Ecuador. Ya nos hemos alejado de las cifras de Chile y de Brasil, ¿no? Hace unos días estábamos más cerca. Ahora, lamentablemente, nuestra situación ha empeorado. Y esta situación de empeoramiento tiene patrones muy diferenciados según regiones, ¿no? Fíjense que hemos visto en las últimas semanas que el Estado pues no funciona igual y que nuestro país es tremendamente heterogéneo y tremendamente diverso. Y también esa es otra dimensión de política pública que tenemos que atender y de la cual hemos sido plenamente conscientes en las últimas semanas, ¿no? Piura, Lambayeque, Tumbes, ¿no? Un poquito más están ahí también La Libertad. Fíjense que en la costa norte hemos tenido serias dificultades para hacer cumplir la cuarentena, hemos tenido serias dificultades para implementar atención médica oportuna, y todo esto está expresándose en altos porcentajes de letalidad, ¿no es cierto? Es decir, porcentajes de muertos sobre casos confirmados claramente están concentrados allí, y también en algunas regiones de la selva, ¿no es cierto? Como Loreto, como Ucayali. Afortunadamente en el sur y en el sur andino nos está yendo un poco mejor, ¿no? Esto es todo un tema de investigación y de reflexión, ¿no? ¿Por qué es que en la costa norte y en la Amazonía nos está yendo tan mal y relativamente le estamos salvando en la parte sur del país, ¿no? Y ahí hay varias hipótesis que habría que explorar para tratar de entender estas diferencias. Pero en todo caso queda clara la gran heterogeneidad del país, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido, digamos, si es que uno mira la evolución de las cosas, llegamos claramente a una conclusión. Tenemos ciertas capacidades que han sido muy importantes. Hemos tenido cierta capacidad, autonomía, hemos tenido también capacidad de aprender de experiencias de otros lugares, hemos tenido un liderazgo que felizmente ha sido pragmático
y ha podido tomar decisiones e ir corrigiendo sobre la marcha. Todo eso ha estado muy bien, pero el gran problema que tiene nuestro Estado es su capacidad de implementación, ¿no? Es decir, como que el cerebro da la orden, pero las extremidades no se mueven, ¿no? O el corazón bombea sangre, pero tenemos nuestras venas, nuestras arterias obstruidas, y pues la sangre no llega a los órganos, no llega a donde tiene que llegar, y entonces empezamos a tener necrosis, y, ¿no es cierto?, y pequeños y problemas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que nuestro sistema de información, nuestras bases de datos son muy deficientes. Encontramos que, y eso pues no permite hacer diagnósticos y tomar decisiones y tener registradas a las personas y tener diagnósticos más efectivos de quién necesita, quién no y cómo llegar a las personas. Resulta que tenemos enormes problemas de coordinación entre sectores. Fíjense pues que llama la atención que Pilar Massetti, quien está comandando las iniciativas de respuesta en el sector salud, diga: es algo histórico que el Ministerio de Salud y la Sanidad Policial por fin coordinen esfuerzos, ¿no es cierto?, que compartan información, que funcionen como un sistema integrado, incluyendo también, por supuesto, al sector privado, ¿no? Entonces, no puede ser que un paciente tenga que estar siendo llevado de un hospital al otro porque no está registrado en un sistema y le toca en otro, ¿no es cierto? Es un problema enorme que tenemos de coordinación entre sectores en el gobierno, y luego también a nivel de niveles de gobierno. Una cosa es lo que hace el Poder Ejecutivo, otra cosa es lo que hacen las regiones, otra cosa es lo que hacen los municipios. Entonces, esto se ve claramente, como les decía, con la política de reparto de alimentos, o con la política de control, de limitación de aglomeraciones en los mercados, que son cuestiones que dependen de los municipios, ¿no es cierto? En fin, entonces estamos pagando ahora las consecuencias de nuestros altos niveles de informalidad, de la baja calidad de nuestros sistemas de información, de que hay serios problemas de inclusión financiera en nuestro país. No todas las personas tienen una cuenta en algún banco, y entonces el Estado les quiere transferir recursos, pero las personas, como no tienen cuenta, no hay cómo enviárselos, o pues, nuestros sistemas de información están desactualizados, no tienen información correcta, la gente está registrada como viviendo en tal sitio, pero en realidad vive en otro, y entonces no tienen cómo cobrar el bono en estos días. En fin, pero además de eso, tenemos a muchos niveles funcionarios que no tienen capacidad de implementar las políticas que quieren implementar. Por ejemplo, para desarrollar programas de compra, queremos comprar mascarillas, elementos de seguridad para el personal médico, para el personal policial, queremos comprar víveres para hacer reparticiones, y resulta que tenemos serias limitaciones en cuanto a la capacidad institucional para llevar adelante esos procesos. Además, tenemos, hay que decirlo, redes de corrupción en donde participan funcionarios públicos, donde participan proveedores que también limitan las posibilidades de hacer las cosas, y tenemos también, por supuesto, malos funcionarios que aprovechan estas circunstancias para lucrar cuando pues estamos en una situación tremenda de emergencia, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, yo creo que un balance que podemos hacer a estas alturas es que hemos hecho mucho esfuerzo en la dirección correcta, que ese esfuerzo no ha sido inútil, creo que es importante también tomarlo en cuenta, pero que es necesario hacer mucho más, ¿no? Fíjense que en este cuadro
Ustedes pueden ver cómo va evolucionando en las barras rojas, cómo va evolucionando el número de personas infectadas, contagiadas. Fíjense que al comienzo, el primer tramo, vean ustedes cómo las barras son muy, muy altas, y precisamente por esa razón es que se tomaron las medidas de emergencia y la inmovilización social obligatoria. Y vean que eso efectivamente sí tuvo una consecuencia, ¿no? El porcentaje de contagiados empezó a bajar, ¿no es cierto? Acá hay un pico, porque tiene que ver con el hecho de hacer mucho más pruebas rápidas, pero fíjense que la tendencia en términos de casos confirmados a nivel diario muestra una tendencia declinante, salvo en el último tramo donde las cosas nuevamente se están empezando a complicar, pero sí ha tenido un efecto en reducir la velocidad de los contagios. ¿Sí? Y eso se ve también claramente aquí, ¿no? Si es que miramos el número de contagios y cómo van evolucionando la rapidez de la propagación a lo largo de los días, fíjense pues que en los primeros días la tendencia era a que duplicáramos el número de casos cada día, ¿no es cierto? Pues logramos que la duplicación no se diera cada día, sino se diera cada 2 días, cada 3 días, y aquí estamos tratando de dar el número de contagiados de 3, 4 a 5 días, ¿no? Entonces, sí, ha sido un esfuerzo enorme, ese esfuerzo ha dado resultados, ha valido la pena, pero por supuesto hay mucho más que hacer, ¿no? Y a estas alturas, ya pasados 40 y tantos días de la cuarentena, nos damos cuenta que ya hay que ir pensando en otra batería de políticas, en otra batería de respuestas a la situación que estamos viviendo, ¿no? Ya para ir terminando y no extenderme demasiado, creo que estos han sido pues momentos tremendos y todos sabemos que van a seguir siendo muy complicados y seguramente lo peor todavía está por venir, no hemos llegado al momento más duro. Pero creo que también debemos pensar, y ustedes que están iniciando esta experiencia de formación en la maestría, creo que también podemos sentirnos en cierto modo privilegiados, no solamente damnificados, porque está en nosotros iniciar un gran cambio, ¿no? Fíjense que de las grandes crisis también se suele decir mucho, y no es solamente una frase, de grandes crisis vienen grandes oportunidades. Creo que la evidencia, los límites de la manera en que hemos estado funcionando como sector público son tan claros, y creo que ahora hay tanta conciencia de que no podemos volver a la, entre comillas, normalidad anterior, que ahora en el futuro se va a abrir mucho espacio para implementar reformas audaces. Antes de esta crisis, si uno planteaba reformas muy decididas, muy audaces, primaban criterios conservadores, ¿no? Pero creo que ahora la magnitud de los problemas ha generado un consenso muy grande de que las cosas tienen que cambiar de una manera muy, muy radical. ¿Cambiar cómo? Cambiar en términos de destinar muchos más recursos a salud, educación y a otros rubros sociales, pero como acabamos de decir, no es solamente cuestión de poner más dinero, es cuestión de hacer toda una reforma en manera en que funcionan estos sectores para que de verdad logren eficiencia y eficacia, para que efectivamente las decisiones que se toman se implementen y los beneficiarios efectivamente sientan la diferencia. Está ahora pues el tema de cómo reducimos los niveles de informalidad con los que hemos convivido en los últimos años, y esto tiene que traducirse en temas como inclusión financiera, inclusión laboral, medidas de control, de higiene en todas las unidades económicas y en la acción de todas las familias, mejorar enormemente en niveles de coordinación intra e intergubernamental, ¿no es cierto?, entre entidades a un mismo nivel de gobierno y entre niveles de gobierno. Hay que pensar seriamente cómo enfrentamos el proceso de descentralización para lograrlo hacerlo más eficiente, o sea, y hemos sufrido los problemas de coordinación con
el niño costero, con ahora con el COVID-19, siempre decimos, hay que pensar el proceso de descentralización, y uno dice, ¿qué más tendría que pasar para tomar esta discusión en serio? Lamentablemente los problemas de la cuarentena han revelado dramáticamente los problemas de violencia de género, violaciones, ¿no es cierto?, que ocurren durante el periodo de confinamiento, también han puesto dramáticamente estos temas en la agenda. Los problemas de corrupción en diferentes niveles de nuestro sector público. Lamentablemente nuestra Policía Nacional no es ajeno a este cáncer, ¿no es cierto?, a este mal. Y otra vez, es momento de tomar decisiones y de implementar políticas que enfrenten, digamos, a tomar el toro por las astas. El liderazgo político es muy importante y para eso la discusión sobre las reformas políticas también lo es. Entonces, yo creo que quisiera terminar con una nota un poquito más optimista, ¿no? Es cierto que lo peor todavía está por llegar, pero también es cierto que para ustedes, que en el futuro van a tomar decisiones importantes de política pública, estamos como en un momento en donde se abren oportunidades como nunca antes en los últimos tiempos para hacer cosas. Y ese hacer cosas, ese tomar decisiones, implicará pues saber diseñar políticas públicas, hacer buenos diagnósticos de dónde están los problemas, diseñar políticas que apunten a resolver los problemas que se están diagnosticando, ¿no es cierto? Diseñar políticas basadas en información, en evidencia, en construcción de datos confiables, tener mayor capacidad pública implica pues más rendición de cuentas, más transparencia, desarrollo de carreras públicas previsibles, personal bien remunerado, y que tengas relativa estabilidad y predictibilidad en sus procesos de ascenso, méritos y de sus resultados. En fin, todos estos son temas que vamos a abordar en la maestría, y yo quisiera terminar diciendo eso, que creo que también, así como nos ha tocado vivir muy, muy complicados, podemos ver con algo de ilusión también estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, porque nos abren oportunidades inéditas y hay que estar preparados para saberlas aprovechar, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora entonces, de acuerdo a lo que hemos planteado en nuestro programa, vamos a escuchar, vamos a iniciar la ceremonia y la parte de esta ceremonia, perdón, que tiene que ver con la bienvenida. Y en este sentido vamos a escuchar primero las palabras del coronel Carlos Lurita, que es el director de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Adelante, coronel. Buen día. ¿Me copian? Buen día, Flavio, ¿me copia? Sí, perfecto. Adelante. Muy bien, gracias. Doctor Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Giselle Romero, directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Doctor Flavio Baucejo, docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Señores participantes del programa de alto mando en orden interno y desarrollo nacional, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del señor general Manuel Vázquez Vázquez, director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, y del personal de oficiales y suboficiales de la planta orgánica de la Escuela de Posgrado. Hoy, 28 de abril del 2020, estamos ingresando, en definitiva, a esta educación del futuro, que los gurúes del año 2015 planteaban que la educación iba a revolucionar los sistemas educativos.
que esta educación del futuro o que la educación sufriría grandes modificaciones entre los años 2030 y 2050, propiciados, en definitiva, por la revolución tecnológica. Dijeron que en los próximos años Internet se iba a convertir la educación en entornos interactivos y que pondrían término a las formas tradicionales de aprendizaje y que cambiarían la forma de ser de los docentes, de los estudiantes, de las currículas y la forma de los aprendizajes. En la escuela del futuro, las clases magistrales desaparecerían y el profesor ya no ejercerá solo como transmisor de conocimientos, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo será personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se apreciarán las habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. En consecuencia, Internet será la principal fuente del saber, incluso más que los centros de educación. Este informe fue realizado por la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación en noviembre del año 2015. Sin embargo, hoy nosotros ya lo estamos apreciando, ya lo estamos palpando, ya lo estamos experimentando. Este informe señala que las escuelas se convertirán en redes donde los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor de forma que se produzca un aprendizaje colaborativo. Los profesores serán los facilitadores y orientadores más que transmisores del saber. Hasta hace muy poco era la única fuente de información disponible, pero hoy Internet lo ha acaparado todo y los estudiantes pueden encontrar en la red buena parte de lo que se explica en las clases. De hecho, el 43% de los encuestados en esta cumbre sostiene que los contenidos online serán la principal fuente de conocimientos en el año 2030. El papel de los profesores va a ser muy importante, pues van a tener que mostrar a los estudiantes que hay que ser críticos en la información, o con la información, que no todo lo que se encuentra en los sistemas virtuales es correcto, y que se debe seleccionar y acudir a las fuentes más fiables. Se consolidarán metodologías en las que los estudiantes prepararán por su cuenta sus clases y harán una exposición en el aula, mientras que el profesor realizará una labor de acompañamiento. En la cumbre también se señaló que el perfil del estudiante cambiará en los próximos lustros. Será un alumno con muchas más posibilidades de acceso a fuentes de conocimiento, con una mentalidad más universal y menos localista, protagonista indiscutible de su aprendizaje y un ciudadano global que busque a través del aprendizaje un modo de responder a alguna necesidad de su entorno. En definitiva, en esa cumbre también se mencionó que respecto al currículo, el 76% de los encuestados cree que las habilidades personales o prácticas serán más valoradas que los conocimientos académicos. La capacidad de hablar entre ellos, de trabajar en equipos, de adaptarse a los imprevistos, son cada vez más importantes en el entorno profesional, pero siempre que se sustenten en una buena preparación académica. De igual forma, respecto al aprendizaje, se señala que el 90% de los encuestados cree que en este nuevo escenario el aprendizaje se desarrollará a lo largo de toda la vida del alumno,
y que no se limitará solamente a la etapa de formación o de la universidad, sino que se dará a través de toda la experiencia de la vida. Hoy, que inician una etapa educativa por medio de la universidad, estoy seguro que a los oficiales coroneles esta experiencia marcará sus vidas. Y los exhorto a afrontar este compromiso académico con optimismo, con responsabilidad y profesionalismo que siempre ha caracterizado a los oficiales de la Policía Nacional del Perú. Y además, redoblemos esfuerzo en estas circunstancias que el pueblo peruano afronta una crisis, donde además es fundamental también sistematizar cada experiencia educativa policial y comprender que la educación policial, sea el nivel que fuera, siempre va a repercutir en la ciudadanía. Con estas palabras, y en nombre del señor general Manuel Jesús Vázquez Vázquez, director de la Escuela Nacional de Formación Profesional, el mío y de los oficiales y suboficiales de la planta orgánica del ESPOGRA, les deseamos los mejores éxitos en esta nueva experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Lurita. Y a continuación vamos a darle la palabra a la profesora Giselle Romero, que es directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Adelante, Giselle. Bueno, muy buenos días con todos. Ayer tuvimos la oportunidad de conocernos y para presentarles un poco lo que serían los consejos, ¿no es cierto?, para desarrollar un aprendizaje a distancia adecuado, ¿no? Compartimos en la mañana justamente estos consejos. Y el día de hoy, digamos, quería ahondar un poco en algunos de los temas que ha planteado justamente el profesor Tanaka, ¿no? Y a los que se ha referido justamente el general Carlos Lurita, ¿no? Es claro, digamos, que el problema, digamos, del COVID-19 nos ha enfrentado, digamos, con una serie de carencias, ¿no es cierto?, de aspectos que vemos que en general como que no terminaban de entrar, en este caso, a la agenda pública para ser, digamos, para ser considerados de manera, digamos, más integral, ¿no? Martín ha señalado justamente cómo el problema del COVID-19 nos ha enfrentado con un problema vinculado a un sistema de salud precario, con una serie de entidades, digamos, desarticuladas prestando este servicio, ¿no? Y si bien es cierto, han habido esfuerzos como el del Seguro Integral de Salud, que ha incrementado un poco la cobertura, hay todavía indicadores, y creo que de eso estábamos todos conscientes, indicadores, digamos, más precarios asociados, por ejemplo, a la calidad de servicio. Todos lo hemos podido experimentar en términos de los tiempos de espera, por ejemplo, para obtener una cita, ¿no? Recuerdo de que cuando al inicio se planteó, por ejemplo, que una medida podía ser lavarnos las manos, ya había iniciado el año escolar, y se decía que el lavado de manos debía ser como una medida adecuada para poder afrontar este problema, nos encontramos con que justamente no todas las escuelas, tampoco los hospitales necesariamente tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, ¿no? Otro tema que estoy segura que de pronto de repente ustedes los han enfrentado en carne propia tiene que ver con el tema de la baja capacidad de cumplimiento de la ley, ¿no? En general. Digamos, la ciudadanía no tiene, digamos, del todo claro el tema del cumplimiento de esta obligación, por ejemplo, de mantenerse en sus casas, y por supuesto eso también asociado a que muchos de ellos, digamos, tenían dificultades porque, digamos, formaban parte del grupo de familias en el Perú bastante grande que vive, en este caso, al día a día y va obteniendo, en este caso, su sustento día a día, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado que claramente una gran cantidad de peruanos, digamos, o son trabajadores independientes, trabajan en pequeñas empresas, y muchas veces
nuestros compatriotas, un porcentaje, digamos, vive al margen del Estado, y vivir al margen del Estado en momentos de crisis, luego, digamos, puede ser complejo porque justamente el Estado no puede alcanzarlos con medidas de mitigación de la crisis, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con problemas públicos que probablemente no han sido como visibilizados lo suficiente o no han entrado a la agenda en su exacta dimensión, ¿no? Y esto tiene que ver de alguna forma, digamos, con uno de los temas que justamente vemos en la maestría, ¿no? La maestría es una maestría en gobierno y políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son la respuesta del Estado a los problemas públicos, ¿no? O sea, hay problemas que en este caso afectan a una colectividad de personas, problemas, digamos, relevantes para la sociedad. Esos son los problemas públicos. Y las políticas públicas es la respuesta del Estado a los problemas públicos, ¿no? Pero no todos los problemas públicos necesariamente son considerados, o sea, no necesariamente llegan a entrar a la agenda para ser considerados, no necesariamente, digamos, en este caso, son comprendidos en su magnitud, ¿no? Es más, muchas veces desde el Estado se plantean primero las soluciones y luego se piensa en cuál es el problema que se va a resolver, ¿no? Muchas veces dicen, no, este recurso o estos recursos presupuestales serán para hacer tal cosa. Oye, pero ¿y eso que se va a hacer? ¿Qué problema va a resolver? ¿Cómo podríamos comprender mejor ese problema? De pronto nos quedamos solamente con nuestra mirada desde el Estado de cuál es el problema. ¿Llamamos a otros actores para comprender cuáles son sus distintas miradas del problema? De pronto, de repente, nuestra mirada es una mirada solamente parcializada, ¿no? Entonces, esta maestría justamente es una maestría en gobierno y políticas públicas, porque uno de los aspectos en los cuales se enfatiza y tiene una cadena de cursos para ello, tiene que ver justamente con el análisis y diseño de políticas públicas, ¿no? Y yendo, digamos, a lo que señalaba Martín, y también tiene, digamos, una cadena de cursos que justamente bajo la lógica del ciclo de política pública, primero comprendo el problema, planteo una alternativa de solución, pero no solamente en el diseño, digamos, se juega la vida de las políticas públicas. Muchas veces cuando uno implementa las políticas públicas, que es cuando las políticas públicas se hacen efectivas, ¿no es cierto? Es cuando empiezan a aparecer una serie de actores que de pronto ni siquiera están de acuerdo con esa decisión que se tomó y pueden inclusive neutralizarla. Inclusive pueden hacer que esa política pública sea derogada. Recordemos, por ejemplo, el caso de la ley Pulpín, ¿no? Una alternativa de solución que se plantea desde el Estado para resolver un porcentaje, digamos, un problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que finalmente no pasa por una serie de instancias, de hecho, para conocer, en este caso, el punto de vista de los actores, a pesar de que pasa por el Congreso, a pesar de que es aprobada, promulgada, finalmente, en etapa de implementación, empiezan a ver las marchas de los jóvenes y finalmente es una ley que termina siendo derogada. ¿Eso significa que los problemas de que los jóvenes no estudian y trabajan se ha resuelto? No, no se ha resuelto. Simplemente la ley se derogó, ¿no? Entonces, es, digamos, importante, yo creo que, digamos, este contexto, digamos, en este caso de la pandemia, nos cachetea, digamos, un poco en la cara con una serie de aspectos en los cuales de pronto no los hemos visto de manera integral, ¿no? Aspectos, por ejemplo, a los que se refería Martín Tanaka, vinculado al tema de la descentralización, ¿no? Hoy día recién acaso somos conscientes de que los gobiernos locales tienen dificultades para poder ejecutar su presupuesto, de que tienen dificultades para poder realizar las compras. ¿Es acaso recién que nos damos cuenta que es difícil realizar procesos de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales porque la gente rota todos los días, porque no hay cuadros estables, porque nos movemos con órdenes de servicio? No. O sea, eso es algo que ya lo sabemos hace mucho tiempo. Pero sin embargo, no termina este problema de problematizarse lo suficiente como para, en este caso, digamos, considerarlo, ¿no? Y si bien es cierto, en muchas de las cosas, como bien ha señalado Martín, hemos reaccionado bien, hay una serie de aspectos que todavía, digamos, no están siendo considerados, ¿no? Entonces, yo quiero que miren, digamos, yo creo que este momento, el momento que en este caso justamente les da, digamos, en este caso a la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional, aquí con nosotros en la Escuela de Gobierno, lo tomen como un regalo. Este espacio es un regalo para ustedes. Este espacio de estudio es un espacio que normalmente, digamos, a veces las personas no tienen. Ese espacio que me dan, un regalo que me dan a mí, para yo poder reflexionar respecto de los temas o la problemática que yo he visto de pronto de repente que aquejan a mi institución,
y cuáles podrían ser las propuestas de alternativa de solución que le voy a devolver yo a mi institución en términos de proyectos de innovación o de propuestas de solución a la problemática policial. O a los problemas que en este caso justamente aquejan a la función, en este caso de la policía, ¿no? Y como les decía ayer, hay que además considerar este contexto, el contexto de COVID. Por ejemplo, ¿qué tipo de dificultades hoy día afronta la policía que se ven marcados, digamos en este caso más todavía, por esta situación de distancia social, ¿no? Entonces, cuando planteen sus proyectos, no piensen directamente en la solución, ¿no? O sea, cuando empiecen a plantear su proyecto de innovación, porque se dan cuenta que en la maestría, digamos, hay una cadena de cursos, ¿no es cierto? Un grupo de cursos que los van a orientar a su proyecto de innovación, que es con el que se van a graduar. Pero cuando lo piensen, piensen en problemas probablemente poco visibles, en problemas que pueden ser en este caso justamente los de los que no se suele hablar, ¿no es cierto? Pero documentenlos, escuchen a diferentes actores, no se queden solamente con su punto de vista, no partan de posiciones preconcebidas de lo que ustedes creen que puede ser el problema. Escuchen, pregunten a diferentes miembros de la institución, en este caso policial, para luego plantear alternativas de solución que también contrasten, en este caso, con otros actores, para que justamente le devuelvan a la institución este regalo que hoy día reciben en términos de una formación en una maestría, como es la maestría de gobierno, y este espacio, que yo lo considero un regalo, para poder reflexionar, para poder pensar, ¿no es cierto? Para poder reflexionar sobre justamente cuáles son los problemas públicos que están cercanos a mí, ¿no? Que están cercanos a mi institución, que afronta el país, que están relacionados con la función de la policía. Hoy día, por ejemplo, les comentaba ayer, estamos observando que las niñas, por ejemplo, el incremento de casos de violencia familiar y de violaciones en hogares, ¿no? Resulta que los espacios en los cuales las niñas o los niños deberían estar más seguros, resulta que no lo son tanto, ¿no? Entonces hay que, y yo recuerdo que justamente el año pasado, cuando estábamos con un grupo de los coroneles como ustedes, ¿no es cierto?, revisando un poco cuáles eran sus propuestas de proyecto de innovación, lo que veía era que había una serie de casos recurrentes, por ejemplo, vinculados al tema de violencia familiar, ¿no? Entonces, ustedes que conocen, digamos, en este caso la dinámica, que ven, digamos, cuál es la problemática, los animo justamente a que tomen esta situación, digamos, como un regalo, ¿no es cierto? Este contexto, digamos, de que les dan para poder estudiar, para poderse prepararse, y devuelvan a su institución, digamos, justamente propuestas de innovación, proyectos de innovación que hagan que la vida de todos los peruanos, de todos nosotros, digamos, sea mejor. Muchas gracias. Bienvenidos a la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Muchas gracias, Giselle. Quería, por mi parte, dar un mensaje un poco cortito, recogiendo lo que ha señalado Martín y Giselle, ¿no? Y dos ideas fuerzas centrales, ¿no? Creo que efectivamente, como se ha relevado, nosotros estamos viviendo en este momento un momento histórico en distintas dimensiones, ¿no? Porque lo que ha hecho esta crisis, que como bien se ha señalado es una tremenda oportunidad, ha hecho que afloren muchos de aspectos que sabíamos que existían, pero no eran tan evidentes para el ciudadano de a pie, ¿no? Los temas de poca coordinación entre los sistemas de salud, los temas de baja bancarización en la población, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad gigantesca que se ha abierto a partir de esta crisis en poner a la palestra, poner sobre la mesa cosas que estaban ahí, pero que estaban escondidas, no visibles, no relevantes para los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido, ese momento histórico los toma a ustedes, que este año inician la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, justamente en un espacio para poder tener una reflexión organizada, alimentada, acompañada, nutrida de todos los elementos de tipo conceptual, metodológico, para poder comprender este momento histórico que el Perú va a vivir. Y los toma justamente en el preciso instante en el cual, y como bien ha señalado Giselle, me gusta mucho la metáfora, han recibido este regalo, ¿no? En donde en este justo momento, cuando está ocurriendo toda esta situación, ustedes tienen este espacio para poder sentarse a
recibir los contenidos, trabajar estos contenidos en los términos que señaló el coronel Urita, y sobre esa base, cuando regresen a la actividad dentro de 12 meses, no solamente tengan mayores elementos en su imaginario para poder actuar, sino además puedan llevar un aporte a través de lo que es el proyecto de innovación que Gisela ha planteado en su presentación, ¿no? Entonces, miren qué privilegio, ¿no? Tienen la oportunidad de sentarse a pensarlo, tienen una realidad que abre una tremenda oportunidad, van a regresar no con un montón de ideas en su cabeza, sino con un documento que tiene un proyecto concreto, que lo pueden llevar al comando, y además llegan con todas las capacidades para poder ponerlo en práctica. Al día siguiente que empiezan su actividad nuevamente como oficiales de la Policía Nacional. Entonces, creo que es oportunidad para que se detengan unos minutitos y reflexionen sobre esto, ¿no? O sea, lo que estamos iniciando hoy día a través de esta enseñanza del siglo XXI, como señalaba el coronel Urita, en realidad es una responsabilidad enorme que estamos cargando todos, ¿no? Los que estamos en la escuela, como los que vamos a acompañarlos en este proceso, los colegas que están en la escuela de posgrado de la Policía Nacional, que también dan el soporte para esto, y ustedes, que finalmente son los actores, que finalmente, como señalaba Martín Tanaka, van a ser los protagonistas del cambio, ¿no? Entonces, si los que les antecedieron ya tenían una responsabilidad grande, la verdad hay que decirlo, ustedes todavía tienen una responsabilidad aún mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, lo que ya todo el mundo habla es hay una nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser, pero en esa normalidad, como ya se ha señalado, la Policía Nacional es la primera línea de defensa, ¿no? Y ustedes no son personas que están en condiciones no solamente de prestar el servicio, no solo están en condiciones de prestar el servicio, sino además tienen a su cargo responsabilidades sobre otras personas. Entonces hay una responsabilidad mayor sobre esto, ¿no? Y esto no hay que verlo como una carga, sino hay que verlo como una oportunidad y como un espacio para una experiencia y un desarrollo profesional muy interesante, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy importante el que estamos iniciando hoy día con esta ceremonia de inauguración del año académico. Y entonces, con esta pequeña reflexión, quiero darle la palabra finalmente nuevamente al doctor Martín Tanaka para que nos dé unos comentarios finales y dé por inaugurado el año académico. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Flavio. Solamente me queda declarar, digamos, formalmente inaugurado el año académico 2020 en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra Policía Nacional del Perú. Para nuestra universidad, para la Escuela de Gobierno, siempre ha sido un enorme placer, un enorme gusto, una enorme responsabilidad tener este programa de formación con la Policía Nacional y por supuesto mucho más en estos momentos tan difíciles en donde todo el país le debe tanta gratitud y tanto reconocimiento al esforzado trabajo que hacen los policías como se ha dicho, la primera línea de defensa en el combate a esta epidemia, y lo que nos hace mucho más orgullosos y nos pone sobre los hombros también el compromiso y la responsabilidad de ofrecerles un programa formativo que les resulte verdaderamente útil. Entonces, bueno, bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, bienvenidos a la PUC. A partir de ahora, pues siéntanse totalmente de la casa y seguramente tendremos todos grandes satisfacciones de esta experiencia. Muchas gracias. Ahora, entonces, finalmente le voy a dar el pase a Mariela, que es nuestra coordinadora de marketing de la escuela, para poder dar las instrucciones para la foto final. Estimados, buen día. Antes de cerrar la ceremonia, vamos a realizar la foto del aula virtual. Bienvenidos y por favor, encendidas las cámaras, una sonrisa, tanto directores como alumnos. Vamos a realizar la foto.